¿Alguna vez se han detenido a contemplar el peso del silencio en una ciudad que parece devorada por la bruma eterna del Océano Pacífico? En el corazón de la Lima colonial, aquella ciudad de los reyes que en el siglo XVII se erguía como el baluarte del imperio español en el Nuevo Mundo, existía una penumbra que no provenía de las nubes, sino de los muros de adobe y piedra de sus conventos. Allí, entre el susurro constante de las cuentas del rosario y el olor penetrante a incienso rancio, mezclado con la humedad salobre de la costa, se gestaba un misterio que desafiaría no solo las leyes de la física, sino los cimientos mismos de la lógica eclesiástica. Imaginen por un momento caminar por los pasillos gélidos del convento de Santo Domingo. El sonido de las sandalias golpeando el suelo irregular de baldosas es el único ritmo que marca el paso del tiempo. De repente, una figura se recorta contra la luz vacilante de un farol de aceite. Es un fraile de piel oscura, con el hábito blanquinegro de los dominicos, sosteniendo una escoba de ramas rústicas. A simple vista, es el más humilde de los servidores, el hombre que limpia la suciedad que otros prefieren no ver. Sin embargo, este hombre, Fray Martín de Porres, poseía un don que hacía que el aire mismo se estremeciera de una reverencia teñida de terror sagrado. La capacidad inefable de estar en dos lugares a la vez, de desvanecerse en un rincón de Lima para aparecer, apenas un latido después, al otro lado del planeta. Este es el secreto que la historia oficial a menudo intenta suavizar, pero que las crónicas de la época registraron con una precisión escalofriante. Martín de Porres no era simplemente un monje piadoso, era un viajero de las sombras y el espacio, un ser cuya alma parecía no conocer las cadenas de la materia. Mientras su cuerpo físico permanecía barriendo los claustros de Lima, con el aroma del polvo y la lavanda impregnado en sus fosas nasales, se decía que su presencia era vista con una claridad absoluta en lugares tan remotos como Manila, en las lejanas islas Filipinas, o en las abrasadoras arenas de Argel, en el norte de África. Piensen en la inmensidad de esa distancia, en una era donde los barcos tardaban meses en cruzar océanos infestados de tormentas y escorbuto. ¿Cómo podía un hombre que nunca salió de los confines de su ciudad natal brindar consuelo a un soldado herido en las costas africanas o entregar medicinas a un marinero agonizante en el puerto de Cavite? El misterio de su bilocación es una herida abierta en la razón de los escépticos. Los testigos no eran campesinos ignorantes cegados por la fe, sino hombres de armas, mercaderes curtidos y clérigos de mente afilada, que juraban, bajo la gravedad del juramento más sagrado, haber conversado con el mulato de la escoba mientras éste, simultáneamente, era visto por sus hermanos dominicos en el coro del convento limeño. Pero hay algo aún más inquietante. Un detalle que casi nadie se atreve a desentrañar por completo: su dominio sobre la solidez de las puertas y los cerrojos. Imaginen una enfermería cerrada bajo llave, con guardias vigilando las puertas de madera pesada y herrajes de hierro forjado para evitar el contagio de una peste devastadora. El aire en el interior es pesado, cargado con el olor dulce y metálico de la sangre, el sudor de la fiebre y el rastro acre de las pócimas medicinales. Los enfermos gimen en la oscuridad, sus dedos arañando las sábanas de lino vasto. De pronto, sin que el pesado cerrojo se mueva, sin que las bisagras emitan el más mínimo quejido, Martín aparece junto a la cama del moribundo. No entra por la puerta. Parece que la puerta, el muro y la misma sombra se vuelven transparentes ante él. La Inquisición, con sus túnicas de terciopelo púrpura y sus mentes entrenadas en el discernimiento de lo sobrenatural, intentó durante años capturar la esencia de este fenómeno. En las salas frías del Santo Oficio, donde el aroma a tinta vieja y papel secante llenaba el ambiente, los inquisidores rascaban sus plumas contra el pergamino, tratando de explicar cómo un cuerpo humano podía ignorar la densidad de la materia. No pudieron. Cada informe terminaba en un callejón sin salida, en un silencio de estupefacción que solo servía para aumentar el temor reverencial que los orgullosos colonizadores sentían hacia aquel que llamaban despectivamente el Santo de la Escoba.
¿Por qué el santo de la escoba? Detrás de esa herramienta humilde se esconde un poder que hacía sollozar de impotencia a los virreyes. La escoba no era solo un instrumento de limpieza, sino un cetro de soberanía sobre lo invisible. Martín barría no solo el polvo de los suelos, sino la arrogancia de una sociedad dividida por castas y linajes de sangre. Mientras el sol de Lima, filtrado por la garúa, iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire del convento, Martín movía sus manos con un ritmo que parecía una oración física. Cada movimiento de las fibras de paja contra la piedra era un acto de guerra contra el ego. Los nobles españoles, con sus perfumes traídos de Europa y sus espadas de acero de Toledo, se veían obligados a reconocer que ese mulato, hijo de un hidalgo español y una libertad panameña, tenía una autoridad sobre la realidad que ellos jamás podrían comprar con todo el oro del Potosí. El secreto de su capacidad para atravesar paredes residía, según los místicos, en su vacío absoluto de sí mismo. Martín era tan humilde, tan despojado de pretensiones, que la materia ya no encontraba resistencia en él. Se había vuelto etéreo a fuerza de ser pequeño. Suscríbete ahora, porque lo que estás por descubrir es la verdad desnuda sobre una de las figuras más fascinantes y temidas de la fe latinoamericana. La ayuda de Fray Martín de Porres es considerada la más rápida en toda la región, y no es por una metáfora poética, sino por este mismo don de la ubicuidad que le permite ignorar el tiempo y el espacio. Cuando un devoto en la selva amazónica o en los picos de los Andes clama por su intercesión, Martín no viaja hacia ellos. Simplemente se manifiesta, rompiendo la barrera de lo posible. Las crónicas narran cómo los mismos animales, las ratas que otros aborrecían, los gatos hambrientos y los perros callejeros de Lima, se reunían en torno a su plato común, en un silencio que desafiaba el instinto asesino de la naturaleza. Era un hombre que había pacificado la creación entera dentro de su propio pecho. La Inquisición intentó documentar el momento exacto de su transición, esa fracción de segundo donde un hombre deja de ocupar un volumen en el espacio para estar en otro. Se dice que en las noches de vigilia, los inquisidores colocaban polvos finos frente a las puertas de las celdas para registrar huellas, o sellaban los marcos con cera roja. Al amanecer, los sellos estaban intactos. El polvo no presentaba rastro de pisadas, pero el fraile Martín ya había entrado, curado al enfermo, y salido de nuevo a su rincón de oración. Su invisibilidad ante los mecanismos del poder era absoluta. Esta soberanía sobre lo físico era lo que hacía temblar a los poderosos. Un hombre que puede entrar en cualquier lugar, que sabe lo que ocurre en los barcos de la corona antes de que lleguen al puerto, y que puede estar presente en los calabozos de los esclavos mientras sirve la mesa del prior, es un hombre que posee una llave que el imperio no puede controlar. Imaginen el olor de la medicina de la época: ruda, manzanilla, alcanfor y vinagre. Martín se movía entre esos aromas con una gracia felina, casi espectral. Sus manos, oscuras y callosas por el trabajo, tenían un tacto que, según los enfermos, era como un hálito de brisa fresca en medio del incendio de la fiebre. No utilizaba grandes pócimas. A veces bastaba con el contacto de su mano o el sonido de su voz suave que parecía venir de un lugar muy lejano, de una dimensión donde el sufrimiento ya había sido vencido. Los colonos, que despreciaban su origen racial, terminaban de rodillas frente a su celda, suplicando por una migaja de ese poder que no comprendían. Martín lo recibía con la misma sonrisa con la que recibía a los mendigos que se agolpaban en la puerta de la portería del convento. Para él, la bilocación no era un espectáculo de magia, sino una extensión necesaria de su caridad. Si un alma sufría en Manila y él tenía el amor suficiente para desear consolarla, Dios simplemente le concedía la transparencia del espacio para que el amor llegara a su destino sin demora. El misterio de Fray Martín es el misterio de la rapidez divina. En la fe popular de América Latina, cuando se necesita un milagro que no puede esperar a las burocracias celestiales, se acude al mulato de la escoba.
Se dice que su espíritu aún recorre las calles de Lima durante las noches de niebla espesa, cuando la ciudad se vuelve un laberinto de ecos. Muchos juran haber visto la silueta de un monje con una escoba bajo los arcos de la plaza de armas, desapareciendo justo cuando la mirada intenta enfocarlo. No es un fantasma, es la persistencia de un hombre que decidió ser tan pequeño que el universo ya no pudo contenerlo en un solo punto. Su autoridad sobre la materia era tan vasta que incluso después de su muerte en 1639, el aroma que emanaba de su cuerpo no era el de la descomposición, sino un perfume inefable a flores de primavera y maderas aromáticas que llenó el convento durante días, desafiando el calor húmedo de la ciudad. Acompáñame en este viaje por las profundidades de la mística, porque hoy vamos a revelar por qué su escoba es el símbolo de una rebelión espiritual que aún hoy hace que los muros de la injusticia se vuelvan de humo ante el poder de la humildad. Martín de Porres nos enseña que el mayor milagro no es volar por los aires o atravesar paredes, sino mantener la sencillez del corazón cuando el cielo mismo se inclina ante tus deseos. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre su poder de invisibilidad y cómo éste se conecta con la esperanza de los más olvidados es una de las historias más épicas y conmovedoras que jamás se hayan contado bajo el cielo de América. Martín, el perro mulato, el santo de la escoba, el viajero de dos mundos, sigue barriendo los caminos de la fe. Y hoy, su escoba está lista para despejar las sombras de tu propia vida con la velocidad del relámpago divino. La textura del tiempo en Lima parece detenerse cuando se invoca su nombre. Cada detalle de su vida fue una batalla contra la pesadez de la carne. Cuando Fray Martín se arrodillaba en su pequeña celda, el suelo de tierra y piedra parecía absorber su peso, hasta que el fraile levitaba en una danza de luz y sombras. Los testigos hablaban de una incandescencia que brotaba de sus poros, una luz que no lastimaba los ojos, pero que revelaba la presencia de lo sagrado. En Manila, un hombre moribundo relató cómo un fraile dominico, al que reconoció años después por una estampa, entró en su habitación cuando las puertas estaban trancadas por miedo a los piratas. Martín le dio de beber de una jarra de agua que nunca se vaciaba y le limpió las heridas con un paño que olía a rosas de Castilla, a pesar de que en las Filipinas el calor marchitaba cualquier flor en cuestión de horas. Al terminar, el fraile simplemente caminó hacia la pared y se fundió con ella, dejando tras de sí una estela de paz que curó no solo el cuerpo del marinero, sino su alma torturada por el pecado. Esa es la esencia de Martín, la abolición de las fronteras. En un mundo que se empeñaba en levantar muros de piedra, de leyes y de prejuicios, él se convirtió en el hombre puente, en la puerta siempre abierta. La Inquisición intentó encasillarlo, ponerlo en un pedestal de cristal para observarlo como una anomalía. Pero Martín siempre se les escapaba por las grietas de su propia humildad. Cuando le preguntaban sobre sus viajes milagrosos, él bajaba la vista, apretaba su escoba y decía que solo era un pobre pecador que hacía lo que Dios le ordenaba. Esa negativa a reconocer su propia grandeza era precisamente lo que lo hacía incontrolable. El poder de Martín no era un poder que se pudiera confiscar, era un fluir de la gracia que utilizaba su cuerpo como un conducto vacío. Hoy, cuando miramos su imagen con la escoba en una mano y el rosario en la otra, debemos recordar que estamos ante el hombre que hizo temblar a la geografía y a la física. El santo de la escoba es el recordatorio de que no hay puerta cerrada para quien ha hecho de su vida un acto de servicio puro. Su velocidad para acudir al llamado de los afligidos es el resultado de una vida pasada en la periferia de lo visible, donde lo real y lo milagroso se entrelazan de forma inseparable. Quédate en este canal y descubre la historia de amor, sacrificio y valentía de aquel que, barriendo el suelo de un convento, logró alcanzar las estrellas y regresar para sanar la tierra, todo en un mismo parpadeo de fe. La historia de Fray Martín de Porres es la prueba de que, para Dios, el espacio es solo una ilusión y el tiempo es solo el escenario donde la caridad
realiza sus obras más asombrosas. Prepárate, porque la fe está a punto de transformar tu percepción de la realidad de una manera que nunca imaginaste, a través de los ojos de un hombre que fue capaz de estar en Manila y en Lima al mismo tiempo, solo, para que nadie se sintiera solo en su dolor. Imagina el aire denso y salobre de la ciudad de los reyes a finales del siglo XVI. Una Lima envuelta perpetuamente en su característica garúa. Esa neblina gris y húmeda que se filtra por las rendijas de las contraventanas de madera tallada y empapa el alma de los transeúntes. El sonido que domina el ambiente no es otro que el repique incesante de las campanas de las innumerables iglesias, un recordatorio metálico de que la fe y el hierro español gobiernan cada rincón de este virreinato. Pero bajo el brillo de las armaduras de los conquistadores y el terciopelo de las damas de la corte, late una realidad de barro, sangre y una desigualdad que se siente en el peso mismo de la atmósfera. En este escenario de contrastes violentos, donde el oro del Potosí fluye hacia España, mientras los esclavos gimen bajo el látigo en las plazas, nació un niño cuyo destino parecía estar escrito en las cenizas de la humillación. Era el 9 de diciembre de 1579, en una humilde habitación de las calles bajas de Lina, donde el aroma a pescado frito de los mercadillos se mezclaba con el hedor de las aguas estancadas de las acequias, se escuchó el primer llanto de Martín de Porres Velázquez. No hubo fanfarrias ni bendiciones de linaje. Su nacimiento fue un evento envuelto en la sombra de lo prohibido, en el estigma de lo ilegítimo. Su madre, Ana Velázquez, era una mujer panameña de piel oscura, una libertad que llevaba en su mirada la sabiduría de sus ancestros africanos y la cicatriz invisible de la esclavitud. Su padre, don Juan de Porres, era un caballero español de la Orden de Alcántara, un hombre de linaje noble cuya armadura brillaba con el sol de la tarde, pero cuyo corazón estaba encadenado a los prejuicios de su casta. Al ver el rostro del recién nacido, don Juan no sintió la ternura de un progenitor, sino el frío aguijón de la vergüenza. El niño había heredado los rasgos de su madre. Su piel era del color de la tierra fértil, un testimonio viviente de una unión que la sociedad colonial consideraba una aberración. En el libro de bautizos, Martín fue registrado con una frase que pesaría más que las piedras de la catedral: padre no conocido. Crecer en la Lima colonial siendo un mulato ilegítimo era como intentar respirar bajo el agua. Martín pasó sus primeros años en el barrio de Malambo, un laberinto de casas de adobe y techos de caña, donde la pobreza tenía un olor específico. El olor a humedad persistente, a carbón apagado y a la desesperanza de los que saben que nunca cruzarán las puertas de los palacios. La textura de su infancia fue la de las telas bastas que irritaban su piel y el frío de las noches costeras que calaba hasta los huesos en una habitación que carecía de chimenea. Ana Velázquez, con sus manos callosas de lavar ropa ajena, trataba de alimentar no solo el cuerpo de su hijo, sino también su espíritu, hablándole de un Dios que no miraba los colores de la piel. Pero el mundo exterior era implacable. Martín aprendió pronto que su sola presencia era un recordatorio de la mancha de su nacimiento. Los otros niños, hijos de españoles o de criollos, le lanzaban insultos que cortaban más que los cuchillos de los carniceros del mercado. Aprendió a bajar la vista, a caminar pegado a las paredes, a ser una sombra entre las sombras. Don Juan de Porres, impulsado más por un remordimiento social que por amor, decidió llevarse a Martín y a su hermana Juana a Guayaquil por un tiempo, pero el experimento de la nobleza duró poco. Para un caballero español, tener un hijo mulato era una carga para su carrera política y su prestigio. Martín fue devuelto a Lima, entregado de nuevo a la pobreza de su madre, con el corazón marcado por el abandono de un padre que se avergonzaba de su existencia. Esta herida, lejos de pudrirse en odio, se convirtió en Martín en un manantial de compasión. A los 12 años comenzó a trabajar como aprendiz de barbero y cirujano, bajo la tutela de un hombre llamado Marcelo de Rivera.
Imaginen el taller del barbero, el olor penetrante al alcohol de las hierbas medicinales, el vapor de las toallas calientes, el brillo de las lancetas y las sanguijuelas nadando en frascos de vidrio. Allí, Martín descubrió el lenguaje del dolor humano. Sus dedos, largos y hábiles, aprendieron a vendar heridas, a extraer dientes con una suavidad asombrosa y a aplicar ungüentos que olían a ruda, romero y alcanfor. Mientras limpiaba la sangre de los accidentados o calmaba la fiebre de los moribundos, Martín sentía que su verdadera vocación no estaba en la carne, sino en el alma. Sin embargo, el llamado de Dios encontró un muro infranqueable en las leyes de la Iglesia de aquel entonces. En la España colonial existían los estatutos de limpieza de sangre. Ser mulato, ser hijo de una exesclava, significaba que Martín tenía prohibido por ley entrar en cualquier orden religiosa como fraile o como sacerdote. El cielo mismo parecía tener puertas de hierro para alguien de su color. Pero Martín no buscaba el poder del púlpito ni el prestigio del hábito. En 1594, a la edad de 15 años, se presentó ante las pesadas puertas de madera de cedro del convento de Santo Domingo. El sonido del aldabón golpeando el bronce resonó como una declaración de guerra contra la injusticia del mundo. El olor que lo recibió fue el del incienso quemado, el aceite de las lámparas y la cera de las velas que se derretía lentamente en las capillas laterales. Martín no pidió ser fraile, pidió lo que nadie quería: ser un donado. El estatus de donado era el peldaño más bajo de la jerarquía conventual. Eran los criados de los monjes, hombres que entregaban su vida al servicio del monasterio, a cambio de un techo y comida, pero sin derecho a hacer votos, sin derecho a vestir el hábito completo, y sobre todo, condenados a las tareas más abyectas. Se le dio una escoba, un trapeador y la responsabilidad de limpiar las letrinas y los pasillos donde los monjes más instruidos filosofaban sobre la gracia divina, sin mirar siquiera al mulato que barría el polvo bajo sus pies. Imaginen la humillación diaria. Martín, un joven con una inteligencia brillante y una capacidad de curación probada, arrodillado sobre las piedras frías de los claustros, restregando la mugre del suelo, mientras los frailes españoles pasaban junto a él con sus capas de lana blanca, tratándolo como a una pieza de mobiliario. El frío de la piedra calaba sus rodillas y el polvo irritaba sus pulmones, pero Martín encontraba en cada movimiento de la escoba un ritmo de oración. Incluso dentro de las paredes sagradas del convento, el racismo de la sociedad colonial se manifestaba con una crueldad refinada. Algunos monjes, imbuidos de la soberbia del linaje, le llamaban perro mulato o bastardo. Cuando el olor del guiso de la cocina llenaba el aire del refectorio, Martín a menudo tenía que esperar a que todos terminaran para comer las sobras. Su celda era un rincón oscuro, apenas un hueco bajo una escalera o una habitación minúscula cerca de la enfermería, donde el aroma de la humedad se mezclaba con el de las medicinas que él mismo preparaba en secreto. La textura de su cama era la de una tabla de madera cubierta con un saco de paja. Sin embargo, en la penumbra de su habitación, iluminado por la luz vacilante de un cabo de vela, Martín sentía una alegría que los frailes que lo despreciaban jamás podrían comprender. Él había elegido el lugar más bajo para estar más cerca de la tierra, y por lo tanto, más cerca del Dios que habita en lo sencillo. A menudo, los frailes se burlaban de su devoción. «¿Qué hace este negro con un rosario?», murmuraban entre dientes mientras se dirigían al coro. Pero Martín no respondía. Su silencio no era el silencio del cobarde, sino el silencio del que posee una verdad superior. Él barría con una meticulosidad sagrada cada rincón del convento, desde la biblioteca llena de pergaminos antiguos que olían a tiempo y sabiduría, hasta los establos donde el olor del estiércol y el heno dominaba el ambiente. Era tratado por Martín como el mismísimo altar de Dios. Fue en este periodo de servidumbre absoluta donde Martín comenzó a desarrollar una relación con la materia que desafiaba la comprensión humana.
Se dice que el polvo parecía obedecerle, que las herramientas de limpieza se movían en sus manos con una ligereza sobrenatural. Incluso su padre, don Juan, al enterarse de que su hijo era un simple criado en el convento, sintió una nueva oleada de vergüenza y trató de intervenir para que al menos se le diera el rango de hermano lego. Pero Martín se negó. «Yo soy feliz siendo el siervo de todos», decía con una voz suave que desarmaba la arrogancia de los poderosos. Martín entendía algo que la España imperial había olvidado, que el poder no reside en el color de la piel ni en la pureza de la sangre, sino en la capacidad de volverse nada para que Dios lo sea todo. En aquel convento, donde el aroma del chocolate traído de las misiones se mezclaba con el olor del cuero de los zapatos nuevos de los priores, Martín se movía como una presencia invisible, pero indispensable. La Lima de aquella época era una ciudad de extremos. Mientras Martín barría, afuera en la Plaza Mayor, el inquisidor general presidía los autos de fe bajo un sol abrasador que hacía sudar a las multitudes vestidas de gala. El olor del azufre de los braseros y el sonido de las sentencias leídas en voz alta llenaban la plaza de un terror sagrado. Martín, desde su rincón de limpieza, rezaba por las víctimas y por los verdugos. Sentía el frío del miedo que recorría la ciudad y lo combatía con el calor de su caridad. No tenía permitido predicar desde el púlpito, pero su vida entera se estaba convirtiendo en un sermón escrito con el sudor de su frente y la firmeza de su escoba. Un día el convento pasó por una crisis económica tan grave que el prior decidió vender algunos de los objetos más valiosos del monasterio para poder alimentar a los frailes y a los pobres que se agolpaban en la puerta. Martín, al ver la angustia en el rostro del superior, se arrodilló y le hizo una propuesta que hizo que el tiempo se detuviera en el despacho del prior, un lugar que olía a madera de cedro y a papeles viejos. «Padre, no venda los libros ni los cálices. Yo soy propiedad del convento. Véndame a mí como esclavo. Soy joven, fuerte y sé medicina. Sacará un buen precio por mí y el convento se salvará». El prior, un hombre que había pasado años estudiando la teología del amor, se echó a llorar ante la magnitud de tal ofrecimiento. En ese instante comprendió que el hombre que limpiaba sus suelos era, en realidad, el alma más pura de toda la ciudad de los reyes. Este es el contexto en el que se forjó Martín de Porres. Un mundo que le cerró todas las puertas de la dignidad humana, obligándole a entrar por la puerta trasera de la historia. Pero fue precisamente en ese rincón de sombra, entre el olor a polvo y la textura áspera de su escoba, donde Martín encontró la grieta en la realidad por la que Dios comenzó a derramar sus milagros. Martín no era un santo, a pesar de su raza y su pobreza. Era un santo gracias a ellas. Su humillación fue el combustible de su mística, y su rechazo social fue el espacio que permitió que su alma se expandiera hasta abarcar toda la creación. Martín, el ilegítimo, el mulato, el criado, estaba a punto de demostrar que el último de los hombres en la tierra era, ante los ojos del cielo, el primero en el reino de lo invisible. Cada golpe de su escoba contra la piedra de Santo Domingo estaba pavimentando el camino para que, siglos después, su nombre fuera pronunciado con más reverencia que el de cualquier rey de España. Pero por ahora, él solo seguía barriendo, en silencio, mientras la neblina de Lima envolvía el convento en un abrazo frío y eterno. La noche en el convento de Santo Domingo de Lima no era un refugio de paz, sino un escenario de sombras donde el frío de los pasillos de piedra se filtraba por las túnicas de lana basta, calando hasta los huesos de los hombres que buscaban a Dios. Para Martín de Porres, aquel laberinto de claustros y celdas no era un palacio de teología, sino un campo de batalla invisible, donde su alma era triturada entre el desprecio humano y la sed de lo divino. Imaginen el sonido constante, rítmico y casi monótono de su escoba contra las baldosas irregulares. Un sonido que acompañaba las vigilias de los monjes, pero que para muchos de ellos no era más que el ruido de una herramienta
en manos de lo que consideraban una criatura inferior. Allí, en la penumbra de los corredores que olían a humedad persistente y a cera derretida, Martín enfrentaba la primera y más cruda de sus pruebas: el látigo de la palabra. «Perro mulato», le escupían algunos frailes al pasar, hombres que habían memorizado los tratados de Santo Tomás de Aquino, pero cuyos corazones estaban blindados por la soberbia del linaje. El insulto no era solo una palabra, era una atmósfera, una presión constante que intentaba doblegar su espalda y convencerlo de que su piel oscura era una mancha que ni toda el agua bendita del mundo podría borrar. Martín escuchaba el insulto y, en lugar de responder con el fuego de la ira, inclinaba la cabeza, permitiendo que el agravio resbalara por su espíritu, como el agua sobre el mármol pulido. Su labor diaria era una inmersión en la abyección física. Se le asignó la limpieza de las letrinas, los pozos negros del convento donde el hedor acre del desecho humano se acumulaba, creando un aire denso que quemaba la garganta y se adhería a la ropa como una segunda piel de ignominia. Mientras los doctores de la orden discutían sobre la naturaleza de los ángeles en salas ventiladas que olían a pergamino antiguo y sándalo, Martín se arrodillaba en el fango de la inmundicia, con sus manos sumergidas en la cloaca. El olor era insoportable, una mezcla de putrefacción y estancamiento, pero él encontraba en aquel abismo una forma de oración física. No veía en los desechos la suciedad del cuerpo, sino la fragilidad de la condición humana. Cada cubo de inmundicia que vaciaba era para él un acto de amor que purificaba no el suelo, sino su propio ego, hasta volverlo transparente. Los monjes se burlaban, diciendo que aquel era el único lugar donde un mulato encajaba perfectamente. Pero Martín seguía allí, en silencio, mientras el sudor frío de la fatiga le corría por las sienes y sus dedos se agrietaban por el contacto con el agua salobre y el aire viciado. Pero la verdadera batalla de Martín de Porres no se libraba solo en las letrinas, sino en aquel nicho claustrofóbico que llamaba hogar, su celda bajo la escalera. Imaginen un espacio donde la arquitectura se rinde, un hueco triangular donde el techo se inclina siguiendo el ángulo de los peldaños de madera que crujían constantemente sobre su cabeza. El aire allí era un invitado escaso. El olor era una mezcla de tierra húmeda, telarañas viejas y la ruda que colgaba de las vigas para espantar a los insectos. En ese rincón oscuro, donde el polvo bailaba en los escasos hilos de luz que filtraban las grietas, Martín transformó su miseria en un santuario de sanación. Cuando las epidemias de peste y tifus comenzaron a azotar a Lima con la furia de una plaga apocalíptica, la ciudad se convirtió en un inmenso cementerio bajo la garúa. El olor de la muerte llenaba las calles, un aroma dulce y metálico, a sangre enferma y vinagre de los médicos. Los hospitales oficiales, desbordados, rechazaban a los negros, a los indios y a los mendigos, dejándolos morir en los umbrales de las iglesias. Fue entonces cuando Martín convirtió su pequeña cueva bajo la escalera en un hospital clandestino para los olvidados. Traía a los enfermos a hombros, escondiéndolos entre las sombras de la noche para no despertar la ira de los priores. En su celda, la textura de la vida era el lino sudado de los heridos y el calor febril de los cuerpos que agonizaban. El aroma de las medicinas que él mismo preparaba, ungüentos de manzanilla, infusiones de sauce y cataplasmas de barro bendito, llenaba el estrecho espacio, combatiendo el hedor de la enfermedad. Martín se movía en aquel espacio mínimo con una precisión angélica, lavando llagas que otros no se atrevían a mirar, susurrando palabras de consuelo que sonaban como música en medio del delirio de la fiebre. Sus propios hermanos de orden, al descubrir que el convento se llenaba de apestados traídos por el mulato, lo rodeaban con miradas de asco y sospecha. ¿Cómo es que este hombre cura lo que nosotros no podemos?, se preguntaban en voz baja, mientras el miedo al contagio los hacía retroceder ante la presencia de Martín. La envidia comenzó a fermentar en el refectorio, y pronto las burlas se transformaron en algo mucho más peligroso: la acusación de brujería.
En la Lima del siglo XVII, la línea entre el milagro y el maleficio era tan delgada como el filo de una navaja. Para los frailes españoles, imbuidos de una lógica escolástica rígida, que un sirviente iletrado lograra curar casos de gangrena avanzada o detener hemorragias con solo el contacto de sus manos callosas no podía ser sino obra de fuerzas oscuras. El olor a santidad que otros percibían era para ellos el rastro de un pacto con el abismo. Martín vivía bajo la mirada inquisitorial de sus propios compañeros, quienes vigilaban sus movimientos, tratando de encontrar el rastro de algún rito prohibido. Sus curaciones eran para ellos remedios sospechosos. Imaginen a Martín, agotado, con los ojos hundidos por la falta de sueño, enfrentando los interrogatorios silenciosos de sus superiores en habitaciones frías que olían a incienso y sospecha. Le preguntaban por sus fórmulas, por sus palabras, por el origen de ese poder que desafiaba la ciencia de la época. Él solo respondía con el silencio del crucifijo, mientras entregaba su propia ración de pan a los mendigos que lo esperaban en la puerta, quedándose él mismo con el estómago vacío, sintiendo el vacío del hambre como una presencia física que le recordaba su propia nada. Se dice que su cuerpo llegó a ser tan liviano a fuerza de ayunos y renuncias que la gravedad dejó de ser una ley para él. El momento más crítico de su enfrentamiento con los prejuicios del mundo ocurrió en la quietud profunda del templo, durante una de sus vigilias nocturnas. El aire en la iglesia estaba cargado con el olor de las lámparas de aceite que agonizaban y el perfume de las flores que comenzaban a marchitarse frente al altar mayor. Un fraile, movido por la curiosidad maliciosa, entró en el templo con la intención de sorprender a Martín en alguna práctica ilícita. Lo que encontró fue una imagen que desafiaba toda razón colonial. Martín de Porres no estaba arrodillado en el suelo, sino suspendido en el aire, a varios pies de altura, frente a la imagen de Cristo crucificado. Su cuerpo levitaba envuelto en una luz tenue, una incandescencia que parecía brotar de su propia carne oscura, iluminando las columnas de piedra y las sombras de las naves laterales. El silencio era absoluto, roto solo por la respiración pausada del santo que en su éxtasis parecía haber abandonado el peso de la materia. El fraile testigo huyó aterrorizado, convencido de que había visto una manifestación del demonio o de un poder que la Iglesia no podía controlar. La noticia de la levitación corrió por el convento como un incendio de pólvora. Para Martín, aquel don no era una gloria, sino una vulnerabilidad extrema. Se encontraba ahora en el centro de un torbellino de prejuicios. Los poderosos de Lima, los virreyes y los inquisidores empezaron a ver en aquel perro mulato una figura que escapaba a sus leyes raciales y sociales. ¿Cómo mantener el orden en una colonia basada en la supremacía de la sangre si un mulato ilegítimo era el canal de tales prodigios? La presión aumentó. Martín fue objeto de humillaciones públicas. Se le prohibió por un tiempo curar a los de afuera. Se le ordenó permanecer en las tareas más serviles para bajársele los humos, aunque él nunca había estado más abajo que el suelo que besaba. Vivía al borde del agotamiento total, una sombra que se deslizaba entre las celdas de los enfermos, con el rostro marcado por una fatiga que parecía eterna. La textura de su vida era el sudor, la sangre y las lágrimas de los demás, que él recogía en su propio pañuelo. Cada vez que daba su comida a un necesitado, su cuerpo temblaba por la debilidad, pero su espíritu se encendía con una energía que desafiaba la biología. Este era el epicentro de su peligroso enfrentamiento con el mundo. Martín no luchaba con espadas ni con decretos, sino con una santidad tan radical que hacía que las jerarquías de Lima parecieran construcciones de arena. El mundo de los prejuicios humanos, representado por los frailes de linaje puro y los caballeros de apellidos ilustres, sentía que su autoridad se desmoronaba ante el hombre que barría las escaleras. No podían perdonarle que, siendo el hijo de una esclava, tuviera la llave de los cielos. El ambiente en el convento se volvió eléctrico. Cada paso de Martín era vigilado.
Cada curación era analizada con lupa por si había rastro de magia negra. La Inquisición movía sus hilos en la sombra, preparando informes sobre este mulato que se atrevía a ser más santo que los santos oficiales. Martín, mientras tanto, seguía sumergido en el olor del vinagre de las heridas y en la aspereza de su escoba. Sentía el frío de la sospecha que lo rodeaba, una frialdad más cortante que el viento de los Andes. Pero en su soledad, en aquel hueco bajo la escalera, donde el crujido de los pasos ajenos era su único consuelo, él sabía que la batalla ya estaba ganada. No porque hubiera vencido a sus acusadores, sino porque los había amado en medio de su desprecio. La mayor de sus pruebas no fue la lepra que curó, ni el hambre que padeció, ni siquiera la gravedad que venció al flotar en el aire, sino el mantener su corazón abierto y tierno en un mundo que lo quería de piedra. Martín de Porres, el hombre que no tenía lugar en la sociedad de los hombres, estaba tallando su propio lugar en la arquitectura de la eternidad, usando como cincel el dolor del rechazo y como fragua el fuego de una caridad que no conocía fronteras de color ni de sangre. El enfrentamiento final con el mundo de las leyes y los prejuicios apenas estaba por comenzar, y la luz que brotaba de su celda bajo la escalera era el presagio de que los muros de la Lima colonial estaban a punto de volverse transparentes ante la fuerza de un alma que se había atrevido a no ser nada. El aire de Lima, en aquellas tardes en que la neblina parece asfixiar incluso el sonido de las campanas, se sentía como una prisión de humedad y pesadez. Sin embargo, en el interior del convento de Santo Domingo, algo estaba ocurriendo que rasgaba el velo de lo físico. Una vibración invisible que desafiaba los océanos y las cordilleras. Fray Martín de Porres, con sus pies descalzos sobre la piedra fría y su escoba rústica en la mano, se movía entre los claustros con una serenidad que ocultaba un secreto cósmico. Mientras el polvo de Lima se elevaba en hilos dorados bajo el escaso sol que lograba filtrar la garúa, el espíritu de Martín no estaba confinado a las 4 paredes del monasterio. Este es el clímax de una vida que se volvió transparente ante la voluntad divina. El fenómeno inefable de la biloquía, el momento en que un hombre, por la pura fuerza de una caridad que no conoce límites, logra estar en 2 puntos del planeta de forma simultánea, sólida y real. Imaginen las arenas abrasadoras de Argel, en el norte de África. El sol allí es un verdugo que devora la piel, y el aire huele a salitre, a sudor rancio y al óxido de las cadenas. En los calabozos subterráneos, donde los cautivos cristianos gemían bajo el peso de grilletes de hierro que les devoraban las muñecas, la oscuridad era un sudario de desesperación. No había esperanza, solo el sonido metálico de los pasos de los guardias y el goteo de las filtraciones salinas. De repente, entre el hedor de la miseria y el calor asfixiante, aparecía él. Los prisioneros, con los ojos nublados por la fiebre, veían recortarse la silueta de un monje dominico. No era un fantasma, no era una visión de humo. Sentían el tacto de su mano fresca sobre sus frentes incendiadas. Olían el aroma de las hierbas medicinales de Lima, una fragancia de ruda, menta y lavanda que atravesaba milagrosamente los muros de la prisión. Martín les entregaba pedazos de pan que aún conservaban el calor del horno del convento limeño. Les daba de beber agua que sabía a manantial y les susurraba palabras en una lengua que, aunque desconocida, sus almas comprendían perfectamente. «Tengan fe», decía, y su voz era un bálsamo que silenciaba el ruido de las cadenas. Lo asombroso, lo que hacía que los teólogos se rasgaran las vestiduras y que los testigos temblaran de una emoción sagrada, era que en ese mismo instante, en el refectorio de Santo Domingo en Lima, Martín era visto sirviendo la mesa de los frailes o barriendo el coro con su habitual humildad. No era una proyección mental, era una presencia física duplicada por la gracia. Miles de kilómetros de océano, tormentas en el Cabo de Hornos y meses de navegación se reducían a nada ante la urgencia de su amor. En las lejanas tierras de China y Japón,
donde los misioneros se enfrentaban al frío de las montañas y a la persecución de los shogunes, Martín aparecía entre la nieve o en medio de los arrozales. Los testigos en el Oriente describían su rostro con precisión milimétrica, el tono exacto de su piel mulata, la cicatriz pequeña en su mano, la forma en que su hábito blanquinegro se movía con el viento. Martín les llevaba cartas, medicinas y el consuelo de una presencia que desafiaba la cartografía de los hombres. ¿Cómo era posible? El secreto de su dominio sobre la realidad residía en su despojo absoluto. Martín se había vuelto tan pequeño, tan nada, que la materia ya no encontraba resistencia en él. El muro de adobe del convento, una masa densa de barro y paja de más de 1 metro de espesor, se volvía para él como una cortina de humo. Los guardias de las prisiones en Lima y en el extranjero juraban bajo la mayor solemnidad que veían al fraile entrar en las celdas más seguras, sin que los pesados cerrojos de hierro forjado se movieran un solo milímetro. La textura de la pared parecía abrirse, permitiendo el paso del taumaturgo como si fuera un haz de luz atravesando un cristal. Dentro de la celda, el aire se iluminaba con una incandescencia suave que brotaba de su propia piel. Los presos sentían el roce de su hábito, la aspereza de la lana contra sus dedos, confirmando que Martín estaba allí en cuerpo y alma. Y cuando terminaba su labor de consuelo, simplemente caminaba hacia la solidez de la piedra y se fundía con ella, dejando tras de sí un perfume a rosas de Castilla y un silencio cargado de divinidad. Cuando regresaba a su estado de ubicación única en Lima, o mejor dicho, cuando su conciencia se centraba de nuevo en el claustro, aquellos que lo interrogaban con sospecha o curiosidad mundana se encontraban con una muralla de humildad. «Fray Martín, dicen que te han visto en Argel», le preguntaban con voz inquisitiva en el despacho del prior, un lugar que olía a incienso y a papeles viejos. Martín, con la mirada clavada en el suelo y las manos ocultas en sus mangas, solo dejaba escapar una sonrisa mística, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de todos los mundos. «Dios es muy bueno con este perro mulato», respondía, y acto seguido tomaba su escoba y comenzaba a barrer el polvo, como si el acto de limpiar el suelo fuera más importante que el haber cruzado el planeta en un parpadeo. Su autoridad sobre lo físico era tal que el tiempo mismo parecía dilatarse o contraerse a su voluntad, permitiéndole realizar en 1 hora lo que a otros les tomaba semanas de trabajo extenuante. Pero su soberanía no se limitaba a la geografía o a la arquitectura. Su poder penetraba en el corazón mismo del instinto natural, allí donde la creación parece condenada al conflicto eterno. El escenario de este milagro culmen fue la cocina del convento, un lugar vibrante con el olor a guiso de legumbres, carbón encendido y el vapor de las ollas de barro. En aquel rincón, donde la luz de la tarde filtraba motas de polvo y ceniza, Martín decidió demostrar que la paz del reino de Dios es posible, incluso entre los enemigos naturales. Imaginen la escena. Un perro callejero, hambriento y de pelaje hirsuto, acostumbrado a luchar por cada hueso. Un gato de ojos amarillos, tenso y listo para el zarpazo. Y un pequeño ratón de campo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, el eterno fugitivo. Bajo cualquier otra circunstancia, aquel encuentro habría terminado en sangre y persecución. Sin embargo, Martín, con una voz que tenía la frecuencia del paraíso, llamó a las 3 criaturas. «Vengan, hermanos», dijo, y su tono era una caricia que anulaba millones de años de instinto depredador. Colocó un único cuenco de barro en el suelo, lleno de una mezcla de leche y pan. El silencio en la cocina se volvió absoluto, un silencio que parecía el de la creación antes de la caída. El perro se acercó con la cola baja, no por miedo, sino por reverencia. El gato se deslizó a su lado, relajando sus garras de acero. Y el ratón, el ser más asustadizo de la escala biológica, salió de su agujero con una confianza sobrenatural. Los 3, perro, gato y ratón, comenzaron a comer del mismo plato,
sus cabezas rozándose en un gesto de fraternidad imposible. El olor de la comida se mezclaba con el aroma a santidad que emanaba de Martín, quien los observaba con una alegría infantil. Aquel cuenco de barro se convirtió en un microcosmos del cosmos pacificado. Martín estaba demostrando que si un mulato despreciado podía amar a sus perseguidores, si un hombre podía estar en dos continentes a la vez por caridad, entonces la naturaleza misma podía renunciar a su violencia ante la presencia de lo sagrado. Los frailes que se asomaban por la puerta de la cocina, atraídos por el inusual silencio, se quedaban petrificados. Veían la textura del pelaje del perro junto al del gato, el brillo de los ojos del ratón reflejando la luz de la vela, y comprendían que estaban ante un hombre que había restaurado el Edén en un rincón de Lima. Martín, mientras tanto, bendecía a los animales con la misma sencillez con la que bendecía a los enfermos en Argel o a los misioneros en Japón. Esta fue su culminación, la abolición total del Rasdor, discordia. Martín de Porres había vencido a la distancia con la bilocación, a la materia con su paso a través de los muros y al odio instintivo con su cuenco de paz. Era un emperador de lo invisible vestido de harapos. Su vida era un desafío constante a la lógica colonial y a la física del mundo caído. Cuando los inquisidores trataban de atraparlo en sus redes de silogismos, él les mostraba un gato y un ratón comiendo juntos. Cuando los geógrafos intentaban entender su presencia en el otro lado del mundo, él les mostraba su escoba desgastada. Martín nos enseñaba que el universo es plástico ante el amor puro, que las leyes de la naturaleza son solo sugerencias para aquel que ha muerto totalmente a sí mismo. Al caer la noche sobre Lima, y mientras la garúa envolvía el convento en su abrazo fantasmal, Martín volvía a su celda bajo la escalera. Allí, donde el olor a tierra y humedad era su única compañía, él se preparaba para nuevos viajes. Su cuerpo descansaba sobre la tabla de madera, pero su alma, libre de las ataduras de la gravedad y del espacio, seguía volando hacia donde hubiera un grito de dolor, hacia donde un cautivo necesitara una mano o un animal necesitara consuelo. Martín de Porres, el santo de la escoba, era en realidad el guardián de la realidad, el hombre que demostró que el cielo no está arriba, sino en la profundidad de una humildad que es capaz de sostener el mundo entero en un solo cuenco de barro, mientras el tiempo y el espacio se postran, humildes, ante el paso de su sombra luminosa. El aire de Lima en noviembre de 1639 se sentía como una mortaja de terciopelo húmedo, una densidad grisácea que se aferraba a las torres de las iglesias y se filtraba por las grietas de los muros de adobe. En el interior del convento de Santo Domingo, el silencio habitual de la clausura se había transformado en una tensión eléctrica, un susurro de plegarias que vibraba en la penumbra de los claustros. Fray Martín de Porres, el mulato que había pasado 45 años barriendo los suelos de aquella casa de Dios, se encontraba en su celda bajo la escalera, ese rincón triangular donde el techo se inclinaba como si quisiera abrazar su propia pequeñez. A los 60 años, su cuerpo era una geografía de fatiga y sacrificio. Sus manos, que habían curado a miles, estaban ahora gélidas, reposando sobre la lana vasta de su hábito blanquinegro. La atmósfera en aquella habitación mínima olía a una mezcla inefable. El aroma acre de las medicinas de ruda y alcanfor que él mismo preparaba, el rastro de la humedad de los cimientos y, de forma casi milagrosa, una fragancia de flores silvestres que comenzaba a brotar de sus poros antes de que su corazón emitiera su último latido. El momento de su tránsito fue una epifanía que rasgó la lógica del mundo colonial. Los frailes, incluso aquellos que años atrás le habían escupido el insulto de perro mulato, se agolpaban en torno a la escalera, sus rostros iluminados por la luz vacilante de los hachones de cera. De pronto, el ambiente se cargó de una incandescencia que no provenía de ninguna llama terrenal. No fue un destello súbito, sino una expansión lenta y majestuosa de luz dorada que comenzó a emanar del pecho de Martín,
inundando el hueco de la escalera, trepando por las columnas de piedra y filtrándose por las rendijas de las puertas cerradas, hasta que todo el monasterio quedó sumergido en un mediodía sobrenatural. Los testigos recordaban el sonido de un silencio absoluto, una paz tan densa que se podía tocar. En ese resplandor, Martín de Porres entregó su alma. Dicen que en ese instante, el olor a santidad, un perfume de nardos, incienso y maderas aromáticas, se volvió tan penetrante que los enfermos de la enfermería cercana se levantaron de sus lechos, sintiendo que la vida les regresaba con solo respirar aquel aire cargado de eternidad. Lima entera, desde los palacios de los virreyes hasta los callejones de Malambo, sintió un escalofrío. El hombre que había decidido ser el último de la tierra acababa de ser coronado por la luz del cielo. Aquel fue el inicio de un legado que no se enfrió con la muerte, sino que se convirtió en un fuego inextinguible que atraviesa los siglos. Martín de Porres fue sepultado con la rapidez de los humildes, pero su tumba se transformó en un vórtice de lo sagrado. Hoy la Iglesia lo reconoce como el patrono de la justicia social y de la fraternidad universal, títulos que parecen técnicos, pero que en él cobran una dimensión épica. Martín no fue un activista de decretos, sino un guerrero de la caridad, que usó su escoba como un hacha para derribar los muros del odio racial y la soberbia de clase. Su legado es la prueba de que el poder real no reside en la espada ni en el linaje, sino en la capacidad de volverse transparente para que la luz divina pase sin obstáculos. El secreto que dejó escrito con el sudor de su frente en los suelos de Lima es una paradoja mística. Para poseerlo todo, hay que elegir no poseer nada. Para ser visto por Dios, hay que aceptar ser invisible ante los hombres. Su escoba, lejos de ser un símbolo de servidumbre, se alzó como el cetro de una soberanía espiritual que hacía que los poderosos temblaran, porque nada es más incontrolable que un hombre que no desea nada para sí mismo. Sin embargo, la parte más inquietante y asombrosa de su herencia no se encuentra en los libros de historia ni en las bulas de canonización, sino en los pasillos de los hospitales modernos, allí donde la tecnología de acero inoxidable y los monitores digitales dominan la escena. En el silencio de las salas de cuidados intensivos, donde el aire huele a desinfectante clínico y el tiempo se mide por el pitido monótono de las máquinas, cientos de testimonios contemporáneos relatan una presencia espectral y sanadora. Pacientes que se encuentran en el umbral de la muerte, con los ojos nublados por la fiebre y los pulmones luchando por un hálito de oxígeno, describen haber visto la silueta de un monje de piel oscura, vestido con un hábito antiguo, que se mueve con una ligereza de sombra. No lleva jeringas ni estetoscopios, lleva una escoba. Relatan que el monje comienza a barrer el suelo de la habitación con un ritmo pausado y rítmico, un sonido de fibras de paja contra el linóleo que parece armonizar el latido del corazón enfermo. Al terminar de barrer, el monje se acerca a la cama, coloca su mano oscura sobre la frente del afligido y deja un rastro de olor a rosas y tierra húmeda. Al despertar de ese trance, los médicos se encuentran con una recuperación que la ciencia no puede catalogar, una remisión súbita de la enfermedad. Martín de Porres, el viajero de dos mundos, sigue practicando la bilocación, barriendo las sombras del dolor allá donde el hombre se siente más solo. Este es el misterio que todavía hace sollozar a los creyentes. Martín nunca dejó su escoba, porque su misión es limpiar el camino para que el milagro pueda entrar. La textura de su legado es la de una esperanza que no caduca. Su tumba en Lima es un imán para los desesperados, pero su verdadera presencia habita en la periferia de la realidad, en ese espacio intermedio entre la materia y el espíritu. Martín nos enseñó que no existen puertas cerradas, ni muros de piedra, ni cerrojos de hierro que la oración no pueda volver de humo. El secreto de su poder para atravesar paredes, ese fenómeno que la Inquisición documentó con temor, sigue vigente. Las puertas solo se abren para quien no intenta forzarlas con la soberbia, sino que se vuelve tan pequeño,
tan infinitamente humilde, que puede pasar por la cerradura de la voluntad de Dios. Su vida fue una lección de arquitectura espiritual. Cuanto más profundo se cava el cimiento de la humildad, más alto puede elevarse el edificio de la santidad. Hoy, cuando el mundo parece desgarrado por nuevas formas de odio y desigualdad, la figura de Fray Martín de Porres se yergue como un gigante de paz. Él es el patrono de los que no tienen voz, de los mulatos, de los inmigrantes, de los trabajadores que limpian lo que el mundo ensucia. Pero, sobre todo, es el maestro de la vía de la pequeñez. En un universo que nos empuja a ser grandes, ruidosos y visibles, Martín nos susurra desde su celda bajo la escalera que el secreto de la verdadera libertad es ser nada. Se convirtió en un vacío sagrado donde Dios pudo verterse por completo. En Martín, Dios no encontró resistencia, no encontró muros de ego. Por eso pudo otorgarle el dominio sobre el espacio y el tiempo. Su legado es un desafío. ¿Quién se atreve hoy a ser lo suficientemente pequeño para que en su corazón quepa la inmensidad del Creador? El santo de la escoba sigue recorriendo el mundo. Su imagen no es la de un guerrero con armadura, sino la de un hombre con una herramienta de limpieza, recordándonos que la santidad se encuentra en los rincones que el mundo desprecia. El aroma de su memoria sigue siendo el de la ruda y el de la rosa, el de la medicina rústica y el del milagro sublime. Cada vez que alguien invoca su nombre con fe verdadera, Martín se biloca de nuevo. Deja por un momento su gloria en el cielo para volver a la tierra de los hombres, para entrar en una habitación trancada por el miedo o en un corazón sellado por el rencor, y comienza a barrer en silencio. Barre la duda, barre la soberbia, barre la amargura, hasta que el suelo de nuestra alma brilla de nuevo, listo para que el Dios de los humildes camine sobre él. Fray Martín de Porres, el mulato de la ciudad de los reyes, nos dejó la clave final. No hay distancia que el amor no acorte, ni puerta que el servicio no abra, ni oscuridad que el brillo de una escoba, movida por la fe, no logre disipar. Su vida terminó en una pequeña celda de Lima, pero su historia no tiene fin, porque mientras haya un hombre que sufra y un corazón que ore, el santo de la escoba seguirá cruzando los muros del tiempo para demostrarnos que, en el reino de Dios, los que se hacen pequeños son los únicos que de verdad logran tocar la cara de las estrellas.